Capricornio, bienvenido a esta lectura para la semana del 1 al 7 de junio. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver esta semana cuál es el arcángel que te defiende y cuál es su mensaje para ti. Mira, te sale el arcángel Gabriel y el mensaje que te da es que tienes que mantenerte con determinación y moverte hacia adelante, seguir hacia adelante. Que tienes que estar preparado para cualquier cambio en tu vida, especialmente las diferentes posibilidades que se te van a presentar. Y también está indicando de que hay algunos de ustedes que podrían tener algún tipo de interés en tener algún tipo o formar parte de algún grupo de activismo, ya sea en cuanto al ambiente, al medio ambiente o a tu vida en general. Así es que ese es el mensaje para ti. El arcángel Gabriel te va a estar defendiendo y ayudándote en estas áreas de tu vida, especialmente con los contactos también con la naturaleza. Mira estas cartas hermosas también que acabo de recibir, gracias a cada uno de ustedes por ver mis videos. Son las cartas del Spirit Animal, las cartas del espíritu animal. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti de protección. ¡Wow! Mira qué carta más hermosa. Te sale la carta del espíritu del caballo. Te da el número de la suerte 33, un número mágico para ti. Y el arcángel Gabriel también te da el número 9. Y te habla de que la libertad que tú has estado esperando es tuya. De que ha llegado el momento, especialmente durante esta semana, de que salgas libre. De que experimentes nuevas cosas. De que tengas esa libertad de correr por los campos como a ti te gustaba. Que puede asemejarse a simplemente que puedes salir a trotar, a hacer ejercicios, tal vez tengas más libertad en tu país o en tu ciudad, o podría estarte hablando de salir a experimentar y probar otras cosas, perderte en la naturaleza y perderte en tus sueños y en tu vida. Qué bien, y mira, estos dos van conectados, ¿eh? La carta del espíritu del caballo también podría hacerte mención de que hay algunos de ustedes tal vez de que tengas una gran conexión por medio de los caballos, o podría estarte enviando a hacer terapias de sanación con los caballos también, con los equinos. Así es que muy atentos a eso. Tal vez tú trabajes haciendo sanación por medio de los caballos también, que se conoce que existe ese tipo de sanación espiritual. O trabajes tal vez con caballos y eso sea parte de tu pasión, también de tu misión en la vida. Vamos a ver esta semana, Capricornio, cómo va a estar tu semana en tu mente. Tienes la carta de las cargas. Hay algunos de ustedes que están pensando en cosas tal vez que tienes pendientes, situaciones tal vez en tu vida que necesitas encargarte de ellas. Y veo que eso va a estar muy presente en tu mente. Esta va a ser una semana donde tú vas a estar tratando de ver cómo pagas deudas, cancelas deudas, arreglas situaciones tal vez con familiares o personas que dependen de ti. Y vas a estar como con esa energía pensando en cómo poder ayudarlos, pensando en cómo resolver las situaciones o las cosas que tienes en tu vida. Recuerda mantenerte siempre con ese espíritu y esta carta tan hermosa, ese diseño tan hermoso de el espíritu del caballo, donde tienes que enfocarte más que todo en ser libre, en las cosas que te traen paz y tranquilidad y no estarte preocupando por las cosas que no puedes resolver. ¿Cómo va a estar tu corazón esta semana? Te sale la carta de el viajar, viajando. Esto habla de que tu corazón está dispuesto esta semana a experimentar cosas nuevas, como te había indicado, a desconectarse, a salir, a hacer algún tipo de viaje, ya sea un viaje astral o tal vez planear, organizar algún tipo de viaje. Tu corazón está extrañando o recordando durante esta semana algún tipo de viaje que hayas realizado o que quieras realizar durante estos días o que ya haya pasado anteriormente. Y parece que tu corazón está listo, ¿eh?, para desconectarse, para dejar atrás situaciones o personas tal vez que representen alguna carga para ti y abrirse a una nueva aventura. ¿Cuál es tu bloqueo para la semana? Vamos a ver para ti qué está atrasando tu progreso. La carta de la celebración te sale como bloqueo, te la coloco así, cruzada. Me están indicando con la carta de la celebración tal vez de que es un poco muy temprano para hacer fiestas o para celebrar, que eso está bloqueando tu progreso. Entonces no estés pensando en comerte el dulce antes de cantar el cumpleaños. No sé si me estoy explicando, ¿sabes? Que disfrutes el momento, que disfrutes el viaje que estás realizando, que disfrutes el camino por el cual estás en estos instantes,
que tomes un tiempo para apreciar las cosas sencillas que están a tu alrededor, ver un atardecer, los árboles, las plantas, los animales. Pero que no te vayas a adelantar, que no comas ansias, que no vayas a estar haciendo planes cuando aún no has recibido dinero, o que no vayas a estar haciendo esa energía de estar celebrando antes de poder confirmar las noticias o las cosas positivas para ti. Tienes que tener cautela porque el celebrar antes de tiempo puede hacerte entonces que pierdas una oportunidad. ¿Sabes? Como cuando están en una carrera y llega una persona, piensa que ha llegado a la meta, pero todavía no ha llegado a la meta y empieza a celebrar antes de tiempo y de repente viene alguien atrás y se la pasa, o esa persona que es por celebrar antes de tiempo se distrae y pierde de vista la meta. Ese es el mensaje para ti, ¿eh? No celebres antes de tiempo. Vamos a ver tus energías externas, trabajo, dinero y amor. Luego los mensajes de tus ángeles Capricornio y al final tus 3 bendiciones. Así es que quédate conmigo hasta el final. Trabajo para ti esta semana, Capricornio. Yo antes de iniciar estas lecturas estuve meditando en las cartas, pensando en cada uno de ustedes. Así que en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas también. Tienes la carta de la reina de bastos en tu trabajo. Y esto me habla de que en tu trabajo hay una energía con una mujer, una energía en la cual esta mujer podría estar un poco tal vez distraída, o esta mujer podría tener energías a su alrededor donde es bastante egocéntrica, alguien con quien estás trabajando en estos instantes, puede ser tu jefa. Esperemos que no seas tú la persona que está actuando de esa manera, Capricornio, pero veo que podrías estar teniendo como algún tipo de enfrentamiento con esta persona, especialmente por esas energías como de que yo me las sé todas, yo tengo todas las respuestas, y esa persona es como bastante centrada en sí misma. Si estás buscando empleo, podrías tener una entrevista de trabajo con una persona un poco prepotente, que tal vez podría hacerte sentir hasta un poquito mal, un poquito así como tratar de hacerte sentir menos. No permitas que nada de esa energía entonces te afecte. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Tienes la carta del Rey de Oros. Parece que esa persona está sintiendo algún tipo de celos. Esa persona que en tu trabajo puede ser compañera de trabajo, puede ser una jefa. Estás sintiendo celos en base a cómo tú te estás desenvolviendo, porque parece que tú tienes un gran futuro en esa empresa. Y si es una empresa nueva que te está contratando por primera vez, tu perfil es muy elevado y muy bueno para la empresa. Y esta persona quiere ponerte obstáculos porque sabe de que tú eres un fuerte candidato o candidata para poder tener su puesto y hacerlo muchísimo mejor que él o ella. Así que atentos ahí, porque estas son energías de celos laborales, porque te ven a ti con mejor potencial y con oportunidad de quitarle el puesto a esta persona. Tus finanzas para esta semana, tienes la carta de la carroza. Me habla de que tus finanzas van a estar moviéndose hacia adelante, van a estar moviéndose de una manera positiva. Vas a estar recibiendo cierto dinero de una manera constante, que si pensabas de que el dinero de alguna u otra manera estaba un poco frenado en tu vida, Capricornio, las cosas no van a ser así. Te vas a percatar cómo el dinero empieza a generar nuevamente e incrementarse poco a poco en ti, tal vez hasta un poco más rápido de lo que tú estabas esperando, ¿eh? Veo una energía con algunos tal vez que quieren comprar un auto o hacer una venta de un auto. Déjame ver si eso es conveniente. Usualmente no aclaro cartas buenas, pues esta carta es muy linda, la carta de la carroza, que te habla de progreso, de salir adelante con las finanzas. Pero si alguno de ustedes tiene la duda de si se compra o no se compra un automóvil, o si venden o no venden un auto en estos instantes, déjame ver cuál es el mensaje que dan aquí las cartas del tarot de después para ayudarte a salir de esa duda. No es el momento indicado ni para vender ni para comprar autos, ¿eh? Así que si te está entrando algún tipo de dinero o estás pensando en hacer algo como eso de venta o compra de auto en estos instantes, no lo hagas, porque podrías no estar recibiendo la cantidad de dinero adecuada por la venta de ese auto. Tienes que esperar. Y también por la compra de ese automóvil. Dependiendo de cuál sea tu energía, ese gasto, esa inversión en un auto, no lo hagas todavía. Más adelante. Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para ti? Tienes la carta de la sacerdotisa. Aquí te habla de una situación en tu pareja donde tienen que conectar mucho más con su espiritualidad, tienen que unirse un poco más y tienen que empezar a escuchar a su intuición también.
Mira, aquí me habla de una hermana que está tratando de hacer contacto con ustedes. Puede ser hermana tuya o hermana de tu pareja. Son los que están de novios, casados, que son pareja, están juntos. Esta puede ser una hermana que está en el más allá, que haya fallecido Capricornio, o una hermana tal vez con la cual tenían conflictos o dificultades, que está tratando de comunicarse y va a estar tratando de hablar nuevamente con ustedes. Déjame ver cuál va a ser su intención. Mira, la carta de la carroza nuevamente, ¿eh? Puede que tenga que ver algo con esa hermana. Tal vez esa hermana sale que quiera comprar o vender el automóvil, o simplemente te está indicando aquí entonces de que esa hermana va a dar un paso hacia adelante a comunicarse con ustedes. Pero definitivamente parece que el auto y esta mujer están relacionados, una mujer en la familia. Tal vez sea tu hermana o algún familiar tuyo que quiera comprarte ese automóvil, que tienes que escuchar a tu intuición. Para un grupo muy particular, esto podría ser alguna persona que ya falleció hace tiempo, tal vez en un accidente de automóvil, una mujer, y aquí está haciéndose presente para dejarte saber de que está a tu lado y que no te culpa. Ok, ese es el mensaje que recibí. Si estás soltero, soltera, Capricornio, ¿cuál es el mensaje para ti? Uy, el 6 de copas. Aquí parece que hay una persona que está interesada en ti durante esta semana y te lo va a estar haciendo saber. Yo sé que no se puede salir en algunos países por la cuarentena, las restricciones que existen, pero esto puede ser alguien tal vez que conoces por internet, alguien tal vez que te hace alguna confesión por medio de las redes sociales, o alguien que te invita a salir o que hace planes desde ya contigo para cuando se levante la cuarentena poder verte. Aquí hay alguien interesado, interesada en ti. No importa tu género, adáptalo a tu vida, pero marca de que alguien tiene interés en ti. Se ve positivo eso, ¿eh? Vamos a ver, Capricornio, cuál es el propósito de vida para ti, para esta semana, en qué puedes enfocar tu energía o a qué hobby dedicarte. Pues voy a quedarme con esta carta. Te sale la carta del consejero. Habla de que tú sanas por medio de tus palabras amables, por el consejo sano que puedes dar y por tener un oído empático. También te podría estar indicando de que tú necesitas buscar esa ayuda, a alguien que pueda escucharte y que por el medio en el cual tú expreses tus problemas, tus traumas o las situaciones del pasado, o una situación donde extrañas a alguien que tal vez ya no está junto a ti, una hermana, una cuñada, eso te va a ayudar a ti a sanar. Y tienes que hacer eso para canalizar tus energías de una manera positiva. ¿Qué otro mensaje hay para ti con las cartas del propósito de vida? Te indica de que estás en el camino correcto, que continúes haciendo lo que estás haciendo porque está funcionando. Dios y el universo están de tu lado, llevándote por el camino correcto. El consejo de los ángeles para ti esta semana, vamos a ver qué mensaje te dan. Te sale la carta de que tienes que mantenerte siempre con una actitud positiva. Y el otro mensaje que te dan es que depende de ti que las cosas se hagan realidad, porque tú estás en el camino correcto. Vamos a ver cuáles son tus 3 bendiciones, Capricornio, para esta semana. Y pues aquí se quiere abrir la primera. Y te habla de que un peso que tenías sobre tus espaldas va a ser levantado, va a ser quitado de tu camino. Te habla que vas a tener como esa paz y esa tranquilidad que finalmente va a llegar a ti. Y tal vez algún sentimiento de culpabilidad va a ser levantado. Tal vez hay algunos de ustedes en los cuales se sentían culpables por la pérdida de esta persona en la familia, que fue por medio de un automóvil. Tal vez tú le prestaste el auto, esa persona tuvo un accidente, lamentablemente falleció, que en paz descanse, tú te sentías culpable y aquí te están indicando de que por medio de este mensaje se hizo presente de que la culpa no fue tuya, que no te sientas culpable y eso te quita un peso de encima. Si esto no aplica para ti, pues hay una situación en la cual tú te sentías cargas, que recuerda estaba en tu mente, y que esas cargas van a ser eliminadas de tu vida. Tú logras quitar ese bloqueo de tu camino. La segunda bendición que sale para ti esta semana, oye, en los comentarios ahí escribe: acepto mis bendiciones, porque que se te quite un peso de tus espaldas, un gran estrés, un gran problema de ansiedad, eso es una gran bendición, ¿eh? Se va a hacer justicia. Vas a recibir justicia. Esa va a ser la segunda bendición para ti esta semana. Se hace justicia en tu vida o en la vida de una persona importante para ti, que necesitabas entonces que se hiciera justicia a su nombre.
Y la tercera bendición que vas a estar recibiendo esta semana, mis guerreros de Capricornio, mis guerreras de Capricornio, es la carta de la luna. Me dice que tú vas a enfrentar tus miedos. Para algunos de ustedes tal vez ese temor sea ver a un fantasma, conectar con alguien desde el más allá. Y aquí yo veo una aparición para algunos de ustedes, no para todos, sino es para asustarlos, pero es una aparición de esta mujer tal vez o esta persona que te va a hacer entender finalmente de que está bien y que no tienes nada que temer ni que sentirte culpable tampoco. Por aquí yo veo que esa aparición, una aparición en tu vida de una persona desde el más allá o de un ángel que te va a estar dando una gran misión. Puedes ser mientras estás entre dormido y despierto, puede ser durante tus sueños, o puedes que tengas esa sensación como de que se mueven unas cortinas y no hay ventanas abiertas. Ahí está manifestándose ese ser espiritual en tu vida, mis guerreros de Capricornio. Me mantienen al tanto de cómo se dan estas cosas para ustedes. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto que tengas una semana llena de mucha luz y progreso.